La verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. A la Cámara por el Centro Democrático y el Departamento de Antioquia, Óscar Darío Pérez. Muy buenos días. Listo, muy buenos días, un saludo muy especial para todos. Bueno, tenemos alguna dificultad de comunicación, no lo Sí, oigo bien. intentar, representante, ¿Aló? acercarse más al celular porque lo escuchamos extraño. Sí, Eso, lo que perfecto. pasa es que estaba con audífono, pero no sé por qué no sale bien. Bueno, Bueno, ok, buenos días. ahora sí salió bien. Bueno, representante, la reforma pensional es un hecho. ¿Por qué no nos cuenta usted qué efectos económicos tiene, tanto para el gobierno como para los ciudadanos? Esto no es gratis. ¿Qué nos cuenta usted sobre los efectos económicos de la reforma pensional? Bueno, ministro, mire, los efectos económicos son muy críticos, muy difíciles. Tiene unas repercusiones incalculables. Empecemos. Esta reforma es insostenible fiscalmente. Dicen del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, lo dicen los más conocidos y profundos centros de pensamiento, que esta reforma eleva el pasivo pensional. ¿Qué es el pasivo pensional? Pues es aquellos beneficios que se le ofrecen a los que se van a pensionar en un futuro y cómo se financian esos beneficios. Ese pasivo que ya hoy, porque ya existe ese pasivo hoy, está por el lado del 100% del Producto Interno Bruto colombiano. Eso es una suma parecida a unos 1.600 billones de hoy. Y la reforma lo eleva sustantivamente entre un 60 y un 70% más del PIB. Es decir, que si hoy tenemos una reforma con un pasivo pensional de cerca de 1.600 billones, eso hay que explicarlo, es en el tiempo, pues con la reforma propuesta vamos a pasar a subirle a esos 1.600 billones de pesos más fácilmente otros 1.000. Es decir, estamos endeudando pues, gigantescamente al país. ¿Y para cuándo? Pues para mañana, para cuando haya que pagar las pensiones de los jóvenes de hoy. Y eso, sin lugar a dudas, lo ha medido el Comité Autónomo de la Regla Fiscal en un horizonte del 2063, es decir, dentro de unos 40 años. La ministra dice que hay que hacer una nueva reforma paramétrica para ver cómo financiamos ese déficit o ese pasivo pensional que por ahí en 15 años, es decir, en el 2040, es decir, ya. Y esa reforma paramétrica pues tiene que ocuparse de aumentar la edad de pensión, aumentar el número de semanas cotizadas y disminuir la tasa de reemplazo o el porcentaje que se le reconoce a toda persona que se pensiona. O sea, pues, el pasivo pensional se eleva diametralmente. ¿Quiénes lo van a pagar? Pues los jóvenes de hoy, los que hoy no creen que se van a poner viejos, los que muy seguramente parte muy grande de ellos eligieron al señor Petro, pues ahí les va el cariñito que les está entregando este gobierno. Segundo efecto económico. Sin lugar a dudas, esta reforma, por las premuras,
generó a través de un artículo casi que una reforma tributaria oculta, que las reformas tributarias se estudian es por las comisiones terceras, y esta curiosamente la estudió la séptima, las comisiones séptimas. Y esa reforma tributaria incluye exenciones para colpensiones, exenciones para el pilar voluntario, exenciones para el pilar semicontributivo, una cantidad de exenciones, y incluye que los impuestos que pagan las pensiones, porque hoy las pensiones son gravables, ¿en qué sentido? Dice el Estatuto Tributario en el artículo 206 que estarán grabadas las pensiones que superen las 1000 VT mensuales, es decir, 47 millones. Pensión mensual de más de 47 millones pagará impuestos. Si la pensión es de hasta 47 millones, estará exenta. Pero los que hicieron la ponencia en el Senado se les olvidó, o yo no sé qué pasó, pero le quitaron a la palabra 1000 VT, le quitaron la palabra mensualmente. Como se trata del impuesto sobre la renta, inmediatamente se traslada a que es anualmente. Y si los 47 millones son la suma o el umbral a partir del cual las pensiones estarán grabadas, se dividen los 47 millones en 13 partidas, porque no son 12 las que recibe un pensionado, sino 13. Dividido 13 da 3.620.000 pesos. En resumen, el que gane más, una pensión de más de 3.620.000 será grabado en el exceso de esa suma, arrancando con una tarifa del 19%. Ese en cuanto a impuestos sobre la renta. Efectos económicos, un numeral 3, digámoslo, un numeral 3 es que se va a crear un fondo de ahorro que todo contribuyente tiene forzosamente que invertir en Colpensiones. Eso hace que Colpensiones hoy va a recibir unos 14 millones de nuevos aportantes. Eso constituirá la base más grande de cualquier fondo de pensiones. Va a convertirse en cerca de 19 millones de personas las que va a administrar, y que para eso van a crear un fondo de pensiones. ¿Cuánto va a recibir ese fondo? Ese fondo va a recibir cerca de 27 billones cada año. 27 billones. Y los fondos privados, que hoy reciben cerca de 28 billones de pesos al año, van a quedar recibiendo los fondos de ahorro individual cerca de 6 o 7 billones. Es decir, van a extinguirlos en el tiempo. ¿Ese fondo para dónde va? Se supondría que ese fondo es de ahorro y que tiene que ir al ahorro. Pero como la junta directiva de ese fondo la pone el gobierno, es muy fácil deducir que de ahí, de esos 27 billones que van a recibir cada año, los van a tomar para pagar el régimen, el pilar solidario, que nadie podrá estar en desacuerdo, que a los ancianitos que no tienen pensión y que son vulnerables, se les incluya en un programa que se llama Colombia Mayor, que ya existe, eso es un programa. Eso se puede hacer sin la ley y subirle la mesada a unos 225.000 pesos, que hoy la tienen muy bajita de 85. Entonces, ese fondo es el que muchos pronostican el gobierno va a utilizar para elegirse en el año 2026, porque son los subsidios. Pero tomando la plata ¿de dónde? De los jóvenes de hoy, que son los que cotizan al sistema. Eso hay como un resumen, doctor Fernando. Bueno, pero gravísimo. El gravamen a las pensiones de jubilación de más de 3,5 millones de pesos mensuales, ¿le entendí? Sí, señor, así es. Es un gravamen supremamente oneroso para gente de clase media que logra pensionarse con 4, 5 o 6 millones de pesos de pensión de jubilación. Para tratar de vivir decorosamente, le van a poner un impuesto que hoy no existe. Así es. Y eso no solamente, eso cobija a todos los sectores de la población, incluyendo los docentes, los que están ahora en paro, muchos de ellos
son profesores pensionados, porque no olvide usted que con el acto legislativo 01 del 2005 conservaron el régimen especial. Ese régimen especial hace que puedan pensionarse con 2 o 3 pensiones, pues se le suman y lo que exceda de 3.600.000 para arriba será gravable. Ahora, ¿que lo podremos corregir? Sí, que hay que presentar otro proyecto de ley para corregir esas inequidades que quedaron plasmadas en el texto de la ponencia de Senado, porque a mí no me queda ninguna duda de que eso en la Corte no va a tener buen resultado para el gobierno, porque ya hay muchos antecedentes que si no se le dan los suficientes debates, la suficiente deliberación, si no se discuten las proposiciones, si se le cercena el derecho a la oposición a ser escuchada, a entregar las razones, pues por eso la ley trae 4 debates y por eso existe la bicameralidad. Una cámara no puede ser el notario de la otra, y en este caso pusieron a la Cámara de Representantes a ser el notario del Senado, y yo creería, doctor Londoño, por los antecedentes que ya existen, pues que es muy posible que en el Senado de la República, en la Corte Constitucional, ante la catarata de demandas que va a tener, que esta ley se podrá caer. Y el día que se caiga esta ley, he de ver al presidente de la República diciendo que eso es un golpe de Estado, un golpe blando, porque para acomodar las cosas son expertos en este gobierno. Bueno, entonces el impacto fiscal, enorme. El impacto al bolsillo de las personas que trabajan, enorme. ¿Eso se examinó suficientemente, representante Oscar Darío Pérez? Fue motivo de discusión en la Cámara de Representantes, donde usted tuvo mucho que decir porque tiene mucho que decir en estas materias económicas. Doctor Londoño, lo repetimos hasta la saciedad en las deliberaciones. En la Cámara tuvimos muchísimas intervenciones en esta materia, en las comisiones séptimas. La oposición estuvo muy activa, pero ellos no entienden, porque el pueblo colombiano lo que tiene que entender es que este gobierno la quería, que comenzara el 1 de julio de 2025, no importa que Colpensiones no esté preparada para eso, y tampoco lo va a estar en 2 ni en 3 años, que no esté preparada para eso. Entonces, el argumento era es que los viejitos necesitan la plata para la sopita, es que nosotros estamos de acuerdo, pero la plata para la sopita debe salir del presupuesto. Hoy el programa de Colombia Mayor tiene 1.700.000 ancianitos y ese programa cuesta 2 billones cada año que salen del presupuesto nacional. Entre otras cosas, ese programa lo creó el doctor Álvaro Uribe. Y ahora quieren coger ese programa, aumentar el número de cobertura, creo que le van a meter otro 1.000.000 o 1.200.000 más para quedar en 3 millones de adultos mayores, y ya no recibiendo la mesada que están recibiendo hoy, sino mayor, y para eso no necesitaban la ley. Eso es un programa. Si lo quieren hacer a partir de mañana, lo pueden hacer. Es más, ya lo están haciendo. El señor del DPS, el señor Gustavo Bolívar, anda por todo el país repartiendo auxilios de 225.000 pesos para los adultos mayores de más de 80 años que estén en condición de vulnerabilidad. O sea, si el gobierno lo está haciendo, no necesitaba la reforma para eso. Esa era la excusa. Ese era como el gancho para vender la reforma. Pero en el fondo, esta reforma no es más que la creación de un fondo que se van a gastar en subsidios de cara a las elecciones del año 2026. Ahí no hay ninguna profundidad, ningún análisis. Mire usted, lo que más se fortalece con esta reforma es el régimen, digámoslo, de prima media o de reparto, que es el que tiene Colpensiones. En el mundo, esos regímenes de prima media, que siempre son estatales por lo general y son subsidios que se entregan, son subsidiados,
y el presupuesto nacional de cualquier país del mundo no es capaz de financiar las pensiones subsidiadas por siempre, y Colombia no es la excepción. Esos regímenes vienen desapareciendo en el mundo porque tienen la característica de ser piramidales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que todos los días la población se envejece más, vive más, y todos los días hay un bono demográfico menor. Hay menores nacimientos. La juventud de ahora no quiere tener hijos. Entonces, ¿qué concluye eso? Que hay menos aportantes por cada adulto mayor, menos aportantes al sistema por cada adulto mayor. Por eso en el mundo está impulsándose el régimen de ahorro individual, que afortunadamente en Colombia se comenzó, se autorizó desde la ley 100, y por eso tenemos unos fondos de pensiones privados que tienen la suma de 450 billones ahorrados de todos los dueños de esa plata, que son 18 millones de colombianos que tienen un promedio de edad de 35 años. ¿Y qué quiere decir eso? Que en cada uno individualmente tiene un ahorro bien manejado, que genera una rentabilidad enorme, que nunca la va a generar en Colpensiones. Por eso se le preguntó a la gente, ¿usted qué quiere? ¿Que el fondo público sea el que le maneje su dinero o el fondo privado? Y el 80% de los encuestados dijeron que el fondo privado. Pero el Estado colombiano, yendo en contravía por las razones que le dije ahora, que son razones de conveniencia política, obligó a que todo el que se gane hasta 2.3 salarios mínimos obligatoriamente, forzosamente, tiene que cotizar en Colpensiones. Y los que de ahí para arriba ganen, de ahí para arriba, que no son muchos ya, tienen obligatoriamente o pueden ya que cotizar en los fondos de ahorro individual. Y no hemos visto otros efectos, los efectos en el mercado de capitales. El ahorro más grande que tiene Colombia y de largo plazo son el ahorro que tienen los fondos de pensiones. Ese Claro. ahorro de los fondos de pensiones suma 450 billones de hoy. ¿Y dónde está esa plata? Esa plata está en TES, esa plata está en infraestructura, esa plata está en inversiones productivas para este país. Si les vamos a quitar esa plata, que ya los fondos de pensiones van a tener que vivir es con el stock pensional que tienen, y lo que manejaban antes los fondos de pensiones lo va a manejar Colpensiones, que él no lo va a llevar al ahorro, sino al gasto, como lo acabo de decir, al gasto, a reemplazar el gasto del presupuesto para repartirlo en subsidios. Cuando esa gente se pensione, vaya a pedir el bono pensional que tienen Colpensiones, le van a decir, como en Argentina, como en Venezuela, como en Nicaragua, que esa plata ya no existe. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Y eso fue lo que no entendieron sus colegas en la Cámara de Representantes. Pues yo creería que sí lo entendieron, pero tenían motivaciones que yo no sé de qué orden era, que no les permitía entenderlo adecuadamente. Se dejaban era convencer que porque era necesaria para darle la sopita a los ancianitos, con lo que nosotros estamos de acuerdo, que no solamente les den la sopita, sino que les den el almuerzo completo. Estamos totalmente de acuerdo, pero para eso no necesitaban la reforma. Yo creo que sí lo entendieron, pero el gobierno tiene un poder muy grande, y usted ya sabe cuáles son los escándalos que hay por estos corruptos de la Unidad de Gestión del Riesgo, que están confesando que hay algunos congresistas comprometidos con el recibo de coimas. Ojalá lo aclararan lo más rápido posible cuáles son, porque mientras no se diga cuáles son, pues en general todo el Congreso está bajo sospecha. Bueno, entonces los fondos de pensiones tan excelentemente manejados como usted lo ha dicho y como el país entero lo reconoce, van a languidecer. Sí, señor. En el futuro van a languidecer. Asofondos ha dicho que tienden a desaparecer. Primero porque el flujo de caja que van a recibir cada año. Hoy reciben 28 billones cada año, para que los agregan a ese stock grande que le acabo de hablar. Van a pasar a recibir 6 o 7, o sea, se van volviendo La cuarta parte. famélicos.
Sí, la cuarta parte ya se dedicarán es a administrar los fondos del stock pensional. No vaya que el gobierno, con todas sus inclinaciones de una asamblea constituyente es que popular, de esas que inventó Chávez, que montan en las universidades, con los campesinos, etcétera, y eh, pues les dé por echarle mano a ese stock pensional que es muy atractivo para cualquier gobierno, como lo hicieron en la Argentina los Kirchner, que se gastaron la plata del ahorro pensional de la gente, del stock, y y en muchos países como Venezuela, como Nicaragua, pues como Cuba, ni se diga. Hay un artículo en esa reforma, doctor Londoño, que dice, es el artículo 94, que fue el artículo transaccional de aquel senador que no quería votar la reforma y que les hacía falta ese voto para hacer el quórum. Tal vez lo vieron ustedes difundido por todas las redes sociales. Ese senador dijo que si le metían ese artículo entraba y hacía el quórum, porque la reforma sí iba a caer en el Senado por falta de quórum. Pues ese senador entró, les hizo el quórum y les hizo meter un artículo que dice que los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes van a tener un tratamiento especial en materia pensional. ¿Y cuál es el tratamiento especial? Es que seguramente se pensionarán a menor edad, con menores requisitos, para que todo el resto de los colombianos paguemos esas pensiones. Y cuando se dio cuenta el gobierno de que esa población objetivo de ese artículo son 20 millones de colombianos, pues dijo, esto es imposible. Desde el punto de vista fiscal es un imposible, a no ser de que hagamos una cosa, rebajarle las pensiones a los que hoy ganan su pensión. A los 2.200.000 pensionados les podemos rebajar la pensión. Pues yo no sé si ese camino lo van a tomar. Por ahora no lo han tomado, porque han respetado los derechos adquiridos. En todo caso, ¿de dónde saldría la plata para ese gran beneficio, enorme beneficio? En la Cámara se había suprimido ese artículo, le habían quitado vigencia de ese artículo. En la Cámara se había arreglado el tema tributario de las pensiones para que quedaran las 1.000 VT mensuales, es decir, los 47 millones. En la Cámara se habían arreglado algunas cosas, pero la premura del tiempo y la astucia de ese gobierno hizo que adoptaran el texto del Senado y ahí quedó ese artículo. Yo no sé cómo van a reglamentar ese artículo. Por eso usted escucha hoy al ministro Velasco, seguramente muy compungido, diciendo que van a presentar una mini reforma para corregir esas desviaciones peligrosísimas con que quedó la reforma tributaria. Yo espero que la Corte Constitucional de una vez, rápidamente, le entregue a los colombianos la buena noticia de que se ha declarado inexequible esa ley. Y eso no tiene por qué preocupar a los ancianitos que reciben hoy la mesada y que la van a recibir hacia el futuro, porque eso no tiene nada que ver con la reforma. Lo pueden hacer porque es un programa gubernamental que se llama Colombia Mayor. Bueno, de manera que cambiaron 40 y tantos millones de pesos mensuales por anuales. O sea, hagan la Sí, señor. diferencia, dividan por 13, que es la operación que nos hizo Óscar Darío Pérez. Bueno, lamentablemente el Congreso no escucha, los aliados de Petro no escuchan, nos metieron en semejante enredo y vamos a ver cómo lo corrigen, cómo lo corrigen si es que eso se puede corregir. Dios mío, lo que quedó, la reforma pensional que tenemos. Óscar Eso Darío lo puede Pérez, corregir la Corte, doctor Londoño, como la siempre. Corte. La Corte es Bueno, nuestra esperanza. es nuestra esperanza. Válganos Dios. Óscar Darío Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Un saludo muy especial, doctor Londoño, para usted, para todos sus oyentes. Bueno, sí nos escucharon bien, ¿no? Queridos amigos, a pagar impuestos sobre las pensiones de jubilación. Tiene una pensión de 4, 5, 6, 7 millones de pesos que le permite apenas vivir decorosamente, pues a pagar un impuesto altísimo sobre eso que usted recibe. Ese es el resultado de las carreras y ese es el resultado de las cosas que hace este gobierno.
Todo mal Vamos, hecho, doctor Fernando, para que nos anuncien al país que lo que viene en el próximo semestre, en lo que viene de la nueva legislatura, la tercera de este cuatrienio, es un proyecto de ley para desarrollar el proyecto de ley que acaban de aprobar de reforma pensional, porque hay temas que no quedaron claros. Y hay plata que no aparece y que no va a aparecer, doctor Fernando, porque ese articulito de darle menos semanas o exigir menos semanas a comunidades, miembros de comunidades negras, indígenas, raizales y demás, eso produce un enorme hueco fiscal que no lo calculó el Ministerio de Hacienda, que no calculó el senador Richard Humberto Fuenlantala, que fue el que lo propuso, y parece que no se dio ni cuenta que fue lo que propuso. Tremendo rollo en el que nos han metido. Por eso están anunciando que va a haber un nuevo proyecto de ley por parte del gobierno para recomponer lo que quedó mal hecho. Ave María, Ave María. Otra reforma pensional. La reforma. Bueno, Sí, otra reforma pensional, sí, señor, claro, eso es. Y decía el ministro Velasco ayer en el Congreso, no, lo que pasa es que es un proyecto muy largo, más de 80 artículos, eran casi 90, y entonces es muy difícil debatirlo así, se van errores. No, no se van errores, hicieron todo lo posible por hacerlo mal, y vamos a ver que la Corte Constitucional efectivamente, doctor Fernando, como lo ha dicho en otras sentencias, declara inconstitucional la famosa reforma pensional. Es lo único que salva a los ahorradores colombianos, porque ahora Colpensiones queda con 26 millones de ahorradores, porque todos terminaremos allí en el nuevo sistema creado por el gobierno. hágame el favor. Bueno, Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara, Departamento de Antioquia, estaba con nosotros en la hora de la verdad. 9:38 minutos. Encuentra todo lo que necesitas.